La imagen del caudillo ítalo-francés, con su mano metida entre los bolones del chaleco, es probablemente la pose más famosa de la historia. Tendrá que ver con la fama que alcanzó Napoleón, la popularidad que aún goza en su país adoptivo y el hecho de que hicieran tantos y tantos retratos suyos. Muchos pensaron que era cáncer o que sufriese de una infección démica en la mano, o que tuviese la mano deformada o que los pintores de la época no supieran pintar manos. Pero no, era algo mucho más simple. Para empezar, es muy fácil contrastar que la dichosa pose era muy común hace 200 años. Y mucho después, desde Simón Bolívar hasta José Stalin, pasando por George Washington, Karl Marx y Abraham Lincoln, muchos personajes famosos se hicieron retratar en esa pose. Y no tampoco es porque fuesen masones, otro de los mitos que no ha podido ser probado. La realidad es que esconder la mano en el chaleco o chaqueta respondía a una cuestión de moda, que a su vez surgió de una convención de la época que dictaba que cualquier hombre de buena familia y buena educación debía guardar la mano de aquella manera. Y Napoleón, que quería presumir de su estatus social, no podía quedarse atrás. El segundo hijo sobreviviente del abogado Carlo Maria di Bonaparte y María Letizia Ramolino pertenecía a una familia relacionada con la nobleza de la Toscana. Su padre había sido representante del gobierno del Córcega ante la corte del rey Luis XVI, además de estar relacionado con el líder nacionalista Corso Pasquale Paoli. Los Bonaparte eran moderadamente afluentes, y gracias a las influencias de Carlo, el niño Napoleón no afrancesó su nombre hasta pasada la veintana de años. Pudo entrar en la prestigiosa Academia Militar de Brian-Chateau en la región Champagnat-Ardennais. Poco antes había estudiado en la escuela religiosa de Aston, en Borgoña, donde es muy probable que hubiese entrado en contacto con un célebre manual de buenas costumbres, publicado por Juan Bautista de Sallé, y que se había extendido en una buena parte de las escuelas cristianas de Francia. El libro en cuestión, Las reglas del decoro y la urbanidad cristiana, era una serie de consejos para la enseñanza de buenas maneras a los hijos de los pobres que acudían a las escuelas de Sallé, pero estaba tan bien redactado que también las escuelas estilistas lo adoptaron. En su capítulo 9, el libro hablaba de la postura que debía adoptar un hombre bien educado. Capítulo 9, de la espalda, de los hombros y del codo. Es un defecto cruzar los brazos sobre el pecho, entrelazarlos detrás de la espalda, dejarlos perder con indolencia, balancearlos al caminar. El uso quiere que si uno pasea sin un bastón en la mano, el brazo que está sin apoyo esté posando ligeramente junto al cuerpo y que reciba un movimiento casi imperceptible, sin por ello dejarlo caer de lado. Si no se tiene bastón, ni manguito, ni guantes, es bastante común pasar el brazo derecho sobre el pecho o sobre el estómago, poniendo la mano en la abertura de la chaqueta, en ese lugar, y dejar caer la izquierda doblando el codo para facilitar la posición de la mano bajo el faldón de la chaqueta. En general, hay que mantener los brazos en una situación que sea honesta y decente. En resumen, no era una costumbre personal de Napoleón, sino que era una moda usada para decir: mira, soy de una buena familia.